Bueno, tenemos en el piso a la abogada Cristina Camelino, que además es mediadora. Hola Cristina, gracias Hola, por ¿qué estar. tal? ¿Cómo andás? Gracias por invitarme. Un placer. Nos vamos a desasnar un poco, nos vas a desasnar vos sobre cuál es el rol de una mediadora. Ella es abogada, mediadora, conciliadora de consumo y es docente también. Muchas veces hablamos del mediador, pero no sabemos bien en qué situaciones podemos llamar a un mediador y cuáles son los beneficios de que actúe un mediador. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente, y el nombre del programa ayuda porque es Buenos Vecinos, y entiendo que los buenos vecinos tienen que tener una buena convivencia porque tienen una relación a futuro. Y la mediación es eso, es apostar a las relaciones para que se construyan positivamente superando los conflictos. El tema es, la mediación es un proceso informal, ¿no es cierto?, en el cual se reúnen las partes con el mediador y a veces con los abogados, depende si es mediación comunitaria o una mediación por sorteo o privada, en fin, hay diferentes tipos de mediación. Pero yo creo que el núcleo duro de la mediación, lo que tenemos que entender es que nosotros somos protagonistas, nosotros creamos nuestros conflictos y también tenemos que crear nuestras soluciones. O sea, hay que ser responsable. Hay que ser responsables y hay que entender que el tema de la justicia, el conflicto nuestro tenemos que resolverlo entre nosotros, porque nosotros conocemos las causas y cuál va a ser el horizonte de resolverlo. Nosotros sabemos que en la justicia los expedientes demoran y crean un gran gasto de energía emocional y económica también. O sea, evitás ir a un juicio con una mediación. Evitás ir a un juicio, y aparte entiendo, porque hace ya unos cuantos años que estoy en este tema, que cuando se produce el encuentro entre todos, se produce cuando uno utiliza las técnicas de buena comunicación entre las partes, se levanta la autoestima, uno empodera a las partes, ¿no es cierto? Yo he tenido diferentes mediaciones, pero me acuerdo de algunas, y si me permitís puedo dar el ejemplo. Por supuesto. Yo me acuerdo de un tema de medianería entre dos vecinos, casualmente, una señora que era una señora muy modesta, sin instrucción, y un médico que era su vecino, que había comprado un lote, había construido y había problemas de filtraciones. Y bueno, había habido problemas de comunicación, y en el tema de esa mediación, lo que realmente se trató de desarticular con una buena comunicación es las falsas creencias que tenían las partes. Claro. O sea, lo que vos haces es como rever el conflicto con las dos partes y tratar de que o sea, que se comuniquen de una manera en la que cambien el punto de vista. No solamente cambian el punto de vista sobre el conflicto en sí, sino, por ejemplo, esta señora a lo mejor estaba muy cerrada y el médico estaba muy ofuscado, y realmente la señora no se daba cuenta del valor que había tenido. Ella se sentía muy acomplejada por su situación de no haber tenido instrucción, y el señor tal vez no la entendía. Cuando pudimos destrabar eso, la señora colaboró para que el señor entrara con el arquitecto, para que hiciera todos los arreglos, y el señor, cuando conoció la historia de vida de esta señora, porque esta señora había venido del Chaco con un hijo con Chagas y había hecho una epopeya acá en Buenos Aires, y realmente cuando yo pude destrabar todo eso y hacerla ver a ella que realmente la carrera universitaria era importante del médico, pero que su vida personal tenía un valor muy importante, porque le había dado la posibilidad a su hijo de tener otra calidad de vida, eso fue importante para destrabar el conflicto. Además de abogada, psicóloga. Sí, no es que o sea, no es que uno es psicólogo, sino trataba yo, las percepciones de ellos iban por creencias muy cerradas el uno del otro. Cuando yo parafraseaba y devolvía lo que ellos me habían comunicado de otra manera, cada cual pudo ver al otro de otra manera. Mira qué bueno. Y el conflicto se pudo resolver. Y, o sea, es privado, ¿no? Es que el Estado te dice, No, hay un...
No, yo soy... Vos estás en provincia. Yo estoy en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires se hace por sorteo, puede ser voluntaria también. Y bueno, es una etapa prejudicial a poder estar al acceso a justicia. ¿Por la que siempre vas a pasar o Porque vos elegís? Lo que se pasa por la audiencia de mediación es obligatorio. Lo que no es obligatorio es acordar. Claro. Porque no es compulsivo acordar, claro. Eso no se puede. Pero sí, yo lo que te podría decir, Gloria, es lo siguiente, que el encuentro en una mediación con toda la problemática social, local, regional y global que hay, un encuentro con una persona que está, el mediador, solamente para atenderte y entenderte, y a veces a los colegas también abogados, es un espacio de tranquilidad. O sea, en el cual uno pone las mínimas reglas de informalidad, que es el respeto y quién va a hablar primero, que es el que pidió la mediación. Entonces se produce una situación en la cual a lo mejor no se acuerda en ese momento, pero se registra que hay otro espacio. Claro. Y eso es lo importante como ciudadana, viendo todos los problemas que existen. Yo creo que es un encuentro que no importa si se llega en este proceso de culturalización del diálogo a un acuerdo, pero sí es interesante poder escuchar al otro y entender lo que le pasa al otro. Y esto se hace, el mediador se utiliza en cuestiones civiles. Sí, ¿no? Sí, hay diferentes materias, materias civiles que se utiliza, o sea, no está en lo penal no se usa. En penal hay también una ley que se establece para algunos tipos de delitos, se establece la mediación penal, pero no es mi caso, no es el caso que yo tengo, que yo ejerzo, ¿no es cierto? El tema es, en cuanto a, como yo te comenté antes cuando estuvimos juntas, el tema es las políticas públicas, cómo se manejan en la provincia de Buenos Aires. Contanos eso. Bueno, yo te había adelantado porque vos habías tenido conocimiento de que a mí me regularon 50 pesos este año en la Cámara Segunda de Apelaciones de La Plata, que realmente nosotros tenemos una ley de honorarios, o sea, que no se respetó. 50 pesos. 50 pesos, que realmente fue un shock muy grande porque nosotros tenemos que reunir muchísimos requisitos para ser mediadores. Y bueno, tampoco... Claro, porque existe un registro de mediadores, hay que decirle a la gente. Eso yo te había comentado, que existe un registro, tenés que hacer un determinado entrenamiento, tenés que pagar 2 matrículas, que son en IUS, que son la matrícula de abogado, la matrícula de mediador, claro. Tener un espacio que es diferente al estudio del abogado, porque tenés que tener un lugar donde podés reunir a las partes, cada una. Eso lo provees vos. Lo tengo que proveer yo, o sea, lo provee el mediador. Sí. Entonces, se creó toda una insatisfacción con estos mediadores prejudiciales en la provincia de Buenos Aires, que realmente, te digo que yo los formé, porque yo soy formadora de formadores. Reconocida en el CIJUTSO, y he conocido a muchos mediadores que se formaron en la provincia de Buenos Aires y que trabajan con ahínco y con mucha dignidad, pero este tema tiene que resolverse. ¿Cómo se regulan los honorarios? Los honorarios habían quedado un poco, digamos, se tenía que hacer alguna reforma, pero estamos con este tema pendientes desde hace más de 3 años, y el Colproba, los colegios de abogados todavía no han definido, o sea, no se ha definido con la autoridad de aplicación y el Ministerio de Justicia, pero bueno, esperemos que esto se resuelva, porque la mediación es importante, lo que yo te acabo de decir, claro. Pero también es importante que el mediador esté reconocido, claro, socialmente, porque sería bueno que los mediadores tuvieran la certeza de cuáles van a ser sus honorarios. Pero además sos un profesional que está realizando una tarea muy importante. Justamente la justicia es uno de los grandes problemas que tiene este país, de la lentitud, o sea, la corrupción en algunos casos, ¿no? Y un mediador es como que te acorta el camino. Yo soy una persona que estoy muy involucrada con el tema de la mediación, y entiendo que la sociedad civil, porque la mediación te sirve para participar, Gloria. O sea, vos participás, y cuando vos
estás entrenado para participar en tus problemas, vas teniendo un horizonte diferente y querés participar en otras cosas. Sí, además los conflictos suelen llevar a la gente a situaciones pero gravísimas. Y yo hace poco tiempo, alguien me contó un caso de Cañuelas, que era una cuestión con una medianera, sí, ¿no? Que alguien había construido una parte y entonces vino el otro y le picó a la noche el pedacito que había picado. Y entró una escalada guerra, de violencia. pero una guerra entre esas dos familias, claro, que se odian, sigue la guerra, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que en ese momento cuando hice la nota le dije, ustedes denunciaron y bueno, me contaron y me pareció espantoso en el nivel de violencia que estaban esas dos personas, familias enteras, dos familias, con todos sus integrantes en una guerra por 4 ladrillos que había picado uno y había construido el otro. claro. Y viviendo mal. Eso es lo que yo trato de hacer ver y que tratamos los mediadores. Muchas veces yo les hablo a las partes y les pregunto, estamos en el medio de un conflicto, y les pregunto qué es lo que a usted le gusta, a cada uno de ustedes, y cómo se ven ustedes con este conflicto dentro de 5 años. Porque esto no es bueno, no te da energía mantener un conflicto. Entonces, a veces en el primer encuentro uno no sabe qué es lo que va a pasar, pero deja pasar unos días y se vuelve a encontrar y las personas reflexionan. Y dicen, sí, doctora, quiero vivir tranquilo, quiero criar a mis nietos, quiero tener otros horizontes, no quiero vivir atado a un conflicto. Claro, ¿vos cómo encontrás la gente? Bueno, Argentina es un lugar difícil. Es difícil porque, bueno, estuvimos hablando recién, las políticas públicas muchas veces no son claras, claro, y eso te trae falta de certeza para tu día a día. Claro, sí, además de la cuestión económica y financiera de cada familia. Bueno, pero yo lo que digo es lo siguiente. Yo soy optimista, como verás. Sí, claro. Y yo creo que el conflicto en sí, como guerra, no lleva a ningún lado. Entonces será cuestión de esperar y de volver a insistir, porque creo que el conflicto y digamos ese tipo de ojo por ojo y diente por diente no resuelve no conduce problemas. A nada, pero además... y te quita un espacio en el cual vos tenés a lo mejor muchos proyectos para vos, para tu familia, para el país, para lo que sea, para poder realizarlos. El claro. conflicto en sí no construye. No, claro que no. Yo pensaba, ¿no?, que el rol tuyo es muy, muy interesante, porque tratar de convencer de que en esa guerra o en esa situación conflictiva que están no conduce y produce, o sea, lleva a algo que es peor, ¿no? Es toda una tarea. Claro, mi trabajo tal vez no sea de convencerlos, sino de mostrar otras realidades y de intercambiar cuáles son los objetivos, los intereses, a lo mejor de cada uno, y sobre ese y crear un terreno común en el cual se pueda trabajar. Porque en definitiva, te voy a decir una cosa, Gloria, en general la gente quiere las mismas cosas. Todos queremos lo mismo. Todos queremos lo mismo, queremos estar bien con nuestros hijos, con nuestra familia, tener un espacio tranquilo, tomar mate. La mayoría de la gente quiere eso. Entonces, si uno puede aportar desde su profesión, destrabar, pienso que puede lograr. La gente a veces lo que quiere es ser escuchada y hacerse escuchar. ¿Cuánto dura una mediación? Depende, o sea, podés estar 1 hora o... ¿Es una vez? No, el mediador va viendo cómo se maneja. Y aparte te quiero decir una cosa y te quiero ser honesta. No, la mediación no es la panacea, porque no todo puede resolverse en mediación. Pero aunque todo no se resuelva en mediación, Gloria, yo te voy a decir una cosa. Uno va dejando un granito en cada uno. Claro. Y a lo mejor... Algo le dejaste a esa persona. Sí, porque después a lo mejor te encontrás en algún lugar y la gente dice, mire, al final lo iniciamos y después vimos, pero ya a la persona que yo tenía tanto rencor, no le tengo tanto Claro, rencor. Ya la vio diferente. Se ve diferente. ¿Hay un porcentaje, un registro, una estadística Hay que una dice... estadística en la cual la mayoría, digamos, de estas intervenciones del mediador ayudan a que no se eleven a justicia.
¿no es cierto? Porque a veces son de poco monto o a veces se despejan los paréntesis y puede acordarse de alguna manera cómo se puede solucionar el conflicto. Siempre es una cuestión, ¿hay dinero en el medio? O sea, mira, para resarcir o sea... muchas veces, a veces la gente no pelea por dinero, te voy a decir una cosa. A veces se pide un reconocimiento. A veces lo que se pide es un reconocimiento. A veces cuando se bajan los niveles y la gente puede llegar a entender y cada uno puede legitimar al otro, se baja el nivel de conflicto. Bueno, y volvamos a los honorarios para redondear el tema. Los honorarios del mediador, ¿quién los fija? Bueno, los honorarios del mediador están fijados en la provincia de Buenos Aires por un decreto 2530 del 2010 que ha sido cuestionado muchas veces y lo han apelado a veces las compañías de seguro, y ahí fue donde la justicia, digamos, no contempló los honorarios mínimos del abogado, del mediador abogado, y reguló 50 pesos por un trabajo de mediación. ¿Y qué habías hecho? Y yo, porque te pagaron 50 pesos. Bueno, eso realmente fue, llamé a mediación, hice todo lo necesario para el procedimiento de la mediación, que tiene un proceso determinado, pero en realidad te aseguro que el día que recibí la notificación que habían apelado, sentí un dolor muy grande dentro mío, porque dije, no puede ser, porque esto no es solamente los honorarios del mediador, para mí, esto es personal y lo hablo como una mediadora, ¿no? Esto es mucho más, porque no se reconoce lo que es el trabajo del mediador. Claro, es muy doloroso. Fue muy choqueante y muy doloroso, te aseguro, recibir esa notificación, y realmente esperé que, digamos, que se hiciera un rechazo público de todo eso, pero no se logró como yo quería. Pero bueno, yo no quiero enfrentarme, no quiero confrontar. Yo en este momento también quiero utilizar las herramientas de la mediación y ser asertiva. Quiero que esto cambie para bien, porque quiero que mi plan, que es trabajar en esto, se concrete. Genial, qué bien. Me encanta lo optimista que sos. Sí, bueno. Elegiste bien tu rol, ¿no? Tu actividad dentro del derecho, sí. La elegiste bien. Bueno, es un placer conocerte. Bueno, Gloria, gracias por este espacio. Cuando quieras, Buenos Vecinos está abierto. Ojalá que cuando nos volvamos a encontrar tengan mejores noticias. Bueno, buenísimo. Gracias. Gracias.